Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. Yo quiero darte una palabra preciosa, palabra de bendición que el Señor me ha regalado. Y bueno, yo quiero decirte que, como siempre, toda la bendita palabra del Señor es preciosa, hermosa. Cada que el Señor nos regala diariamente son mensajes que traen grande enseñanza para nuestras vidas. Y bueno, hoy quiero precisamente hablarte de esta hermosa palabra que se encuentra en el Salmo 124, en el verso 8. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué dice nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra? Bueno, hoy quiero tratarte un tema. Y bueno, este tema tiene que ver precisamente con lo que se vive cotidianamente, lo que diariamente nosotros estamos viviendo. Quiero decirte que muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que muchas veces la gente ha comentado y dice, estamos viviendo unos tiempos donde hay muchísima violencia. Y bueno, hoy quiero decirte que los tiempos de violencia siempre los ha habido, a lo mejor de una manera diferente, pero bueno, hay algo que quiero mostrarte en esta bendita palabra del Señor. Sabemos de antemano que desde el momento en que abrimos los ojos, vemos violencia por donde quiera. Podemos verlo en los periódicos, en los noticieros y bueno, lo que se vive cotidianamente. Vivimos en medio de una sociedad y cultura de violencia y es muy difícil escapar de ella. Pero hay algo que quiero mostrarte. Dice la palabra del Señor en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Podemos ver que es sorprendente que Jesús no se dedicó a enseñar una doctrina religiosa ni moral. Jesucristo se dedicó a proclamar un acontecimiento, un reino de Dios, algo precioso. Él decía, el reino de Dios se ha acercado. Cuando él lo decía de esta manera, el Padre ama a sus hijos y hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esta palabra la podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 45. Quiero decirles, amados hermanos, que Jesús era muy sensible. Él mismo no soportó la miseria de los pobres. Él no soportaba el sufrimiento de los enfermos. Tampoco la marginación de la que eran objeto las mujeres. Checa lo que dije, ¿eh? Tampoco soportó la opresión que oponían las autoridades religiosas, ni la marginación de que eran objeto las mujeres, ni siquiera la situación desesperante que vivían los vagabundos y limosneros, como el caso de Lázaro, que vivía a las puertas de la casa del hombre rico. Y de ahí, de sus sentimientos y del dolor de su corazón, surge aquella hermosa invitación que hace nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Hermosa palabra. Quiero decirte que había en Israel cierto tipo de gente considerada como pecadora. Los publicanos, las prostitutas, los asesinos, los que no cumplían con la ley. Hasta los enfermos eran considerados pecadores. También los pobres. Sorprende, ¿verdad? Sorprende que a estos busque Jesús, el Mesías, el Santo. Él vino por los pecadores, Él no vino por los sanos, Él vino por aquellos que estaban enfermos.
Dice la bendita palabra del Señor que con ellos comía y compartía la mesa. Era una señal clara de amistad. La amistad de Jesús fue con aquellos que más sufrían y que eran marginados por la religión en ese tiempo y también por la misma sociedad. A lo mejor podríamos interpretar que la tesis de Jesús fue: los pecadores y los violentos son quienes más necesitan amor. Porque Jesús sabe que los pecadores y violentos son mujeres y hombres heridos, personas que traen una herida. Es por eso precisamente que golpean y hacen daño. Y también ellos mismos se hacen daño. Lo que esta gente necesita es una experiencia de amor, de aceptación y de perdón. No podemos marginar a aquella gente. Necesitamos llegar a los corazones de aquellas personas que han vivido desamor, violencia, abandono. Jesús vivió comprometido con esta ideología hasta la muerte. Por eso precisamente nuestro Señor Jesucristo amó y perdonó siempre, incluso a los mismos violentos que lo crucificaron. Lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue clamar al Señor y pedir perdón, misericordia por aquellos. Dice la bendita palabra del Señor que las palabras que salieron de su boca fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es aquí donde vemos la enseñanza cuando Pedro le preguntaba en una ocasión: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Yo hasta puedo imaginar a Pedro que con la actitud que dijo hasta 7, dando a entender que eran muchas veces las que él tendría que perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, Señor. Sin embargo, dice la bendita palabra del Señor que Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amados, la convicción de Jesús era, digamos que la única forma de eliminar la espiral de la violencia se encontraba precisamente en el perdón. No era en la venganza, era en el perdón, en el amor, nunca en el odio. Si en el mundo sigue habiendo violencia es porque hace falta perdón, hace falta aceptación. Y es precisamente por eso que dice la bendita palabra del Señor en Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amados, hagamos de las palabras y la vida de Jesús nuestras palabras y nuestra vida. Amados, en Cristo Jesús hay esperanza para esta sociedad. No sabemos lo que han pasado aquellas personas. No es una justificación. Puede haber diferentes tipos de violencia. Quiero decirte que imagínense lo que sucedería si Jehová, nuestro Dios, no estuviera en nuestra parte. Si el Señor Todopoderoso nos dejara o se olvidara de nosotros. Imagínense lo que pasaría si el Señor no fuera fiel a su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su gran promesa de ser nuestro refugio, nuestro amparo y castillo fuerte. El salmista se lo imaginó y plasma precisamente en el poema 3 figuras. La primera se imaginó a unos glotones y se imaginó en el plato de los glotones. Se hubieran tragado vivos en un instante si la gente mala, violenta, no solo quisiera matar a sus víctimas, además quiere desaparecerlos para que no quede huella. Lo ideal sería tragarlos, es una forma de decir aniquilarlos totalmente.
se imaginó un río desbordado en el versículo 4 y 5, en el Salmo 124. Un tsunami, una inundación de aguas, un torrente de aguas impetuosas. Se dice que es horrible presenciar una pelea, una riña, una contienda. Imagínate. Pero es aún más destructivo un río que se desborda y se lanza impetuosamente. No es posible restringirlo ni frenarlo, porque nadie tiene poder para ello. El ave es atrapada por un cazador, quien tiene muchos métodos para cazar pajarillos. ¿Quién puede escapar ante la habilidad y estrategia del cazador? La idea de cada imagen es cómo resistir o defendernos con nuestro poder. Podríamos escapar del plato de unos caníbales glotones, de la fuerza impetuosa de un tsunami o del cazador, si nosotros fuéramos aves. Feliz el pájaro que tiene un libertador fuerte y poderoso y dispuesto a salvarlo en el momento del peligro. Feliz la persona sobre la cual vela el Señor día y noche para sacar sus pies de la red y de las trampas de los violentos. Amados, hay violencia también directa, la cual es visible, se concreta en comportamientos y responde a actos de violencia. La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta precisamente en la negación de las necesidades. Es la violencia permitida por el Estado. La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de violencia y se concreta en actitudes. Es la violencia permitida en la sociedad. Realmente, amados, es difícil escapar a la violencia generalizada en esta ciudad y en este país. De manera que si hoy estamos vivos, dice el salmista, es porque Jehová está con nosotros. En este aspecto Dios nos ha sido imparcial. Él no ha sido imparcial, tampoco ha sido neutral. Dios está de nuestro lado. Él defiende al pobre, a la viuda, a la madre, a la soltera, al huérfano, al niño de la calle. Él defiende a los que han puesto su confianza en Él, dice su palabra. Bienaventurados los que en Él confían, es el Salmo 2:12. Y el Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amados, el salmista está presentando a Dios como el único que puede ponernos a salvo en medio de tanta violencia, el único que puede librarnos de la maldad, el único que ya dio su vida para librarnos del malo, del más violento de todos, que es Satanás. Cristo ya nos ha librado de la trampa del cazador y es quien está con nosotros como un escudo y nos resguarda como un castillo de los violentos que quieren tragarnos vivos, de la violencia que puede inundarnos y ahogarnos, y nos invita a confiar en Él, debido que Él es el mismo Dios todopoderoso que creó los cielos y de la tierra. Amados hermanos, recordemos entonces que cuando confías en Dios, confías en un Creador omnipotente, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Por tanto, tu caso no es nunca desesperado. Pon a Cristo frente a todas las tribulaciones que estés pasando, a todos los peligros, y espera en Él. Él es tu defensor, dice el Salmo 59:9. Quise precisamente compartir esta palabra para alguna persona que en este momento quizá esté sufriendo algún problema, alguna persecución. Quiero decirte que solamente en Jesucristo es únicamente el único refugio que tienes. Recordábamos hoy por la mañana en el culto el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo te invito
a que habites bajo la sombra del Omnipotente, que habites bajo el abrigo del Altísimo.